Eso todo articula con respecto a la mano y hace que yo pueda hacer este movimiento que habíamos visto. O poner el pulgar. ¿Sí? Y después con las articulaciones del índice terminan de formarse esa M. ¿Sí? ¿Vemos del otro lado? No la tenemos. Lo que sí tenemos del otro lado es, aquí, si tocamos con el dedo, tenemos una línea que va desde aquí, toquen en un huequito, ¿sí? Hasta ese redondelito que es el nudillo, vendría siendo el equivalente a los nudillos que tenemos acá del pulgar. Lo vamos a diferenciar a los nudillos. Fíjense que yo tengo 4 nudillos, ahí se nota bien por la sombra. Podríamos diferenciar con un circulito cada uno de los nudillos. Fíjense ahí, otra vez tengo una línea que es donde termina la articulación de la muñeca que yo puedo hacer desde 90 grados hacia atrás, estoy buscando ver, y hacia adelante. Esos 180 grados. Ahí yo voy a tener las distintas articulaciones de cada uno de los huesos largos de la palma de la mano. El primero, si toco y voy recorriendo, fíjense que en general yo tengo 3 líneas marcadas acá que son, digamos, de los tendones que van por el lado opuesto a la palma de la mano. ¿Sí? Yo podría tener 3 líneas acá, que se suelen marcar en todas las manos. Mi mano, y en este caso no, pero sí podríamos intuirlas. ¿Sí? Pero si yo me fijo bien y toco donde nace cada uno de estos huesos largos, podría indicar que vamos para acá. Este es uno, aquí nace el otro. No, es donde articula con los huesos planos de la muñeca los huesos largos de la palma de la mano. ¿Sí? Toquen un poquito y busquen cuál es la continuidad y van a notar de dónde sale. Bueno, después, ¿qué otras cosas tendríamos que marcar? Tendríamos que marcar estas líneas que corresponden a cada articulación del dedo. Todo esto, los que son derechos, como yo, lo pueden hacer con su mano izquierda, pero con la mano izquierda tratar de hacer lo mismo con el derecho, se complica, ¿sí? Y ahí podemos recurrir a un compañero. La idea es que les queden los guantes completos, porque estos guantes no los vamos a usar únicamente ahora, sino que como ahora ustedes tienen que ir relevando la situación de uso en diseño industrial de cada uno de de las infusiones sociales que han estado analizando, van a tener que tomar los objetos asociados y dibujarlos a hacer esa relevación de antecedentes, que no es únicamente relevar el objeto, sino encontrar el uso de cada objeto. A lo sumo, podríamos llegar a marcar las uñas. Yo no se lo recomiendo porque cada uno tiene una uña bastante particular. ¿Sí? Esta línea sí, ¿por qué? Porque la línea esta me va a orientar hacia dónde está apuntando cada uno de los dedos. Y cuando yo vea eso, me va a dar idea hacia dónde está apuntando. Recuerden que la mano tiene una posibilidad de movimientos muy compleja, ¿sí? Y entonces necesito simplificar. Fíjense si ahora yo tuviera que dibujar esta mano, sería mucho más simple porque yo veo bloques y ya no me pierdo en la muñeca, ¿sí? En cada uno de los pliegues. Fíjense, si yo tengo que dibujar la vellosidad, la arruga de la mano,
la textura de la piel, que cada uno varía en función a lo que se dedique. Cada una de todas estas líneas son todos elementos que ensucian demasiado el dibujo, ¿sí? Y de esta manera lo que estamos logrando es que se limpie, se reduzca esa cantidad de líneas al mínimo posible. ¿Se entendió cuál es la finalidad del uso del guante? Lo primero que podríamos hacer es tomar dimensión de qué es lo que estamos dibujando y ahí vamos a recurrir a nuestra época de jardincito de infante. ¿Sí? Podríamos dibujar el perfil de la mano. ¿Sí? Y marcar, por ejemplo, aquí podríamos marcar las articulaciones que ya tenemos marcadas, ¿no es cierto? Donde te entre la mano, si tienes una mano pequeña, podés hacerlo en medio de la hoja, si estás usando hoja A3. Yo estoy utilizando una hoja, todas, ¿sí? Fíjense que esto es lo que yo les decía, que cada uno puede tener la mano más o menos deformada en función, por supuesto este está ampliado, no tengo dedos tan anchos, sino que el ancho del virome atenta un poco sobre eso. Pero si se fijan en un engrosamiento en cada una de las articulaciones de los dedos. Si yo vuelvo a colocar, voy a ver que en esta línea, ¿sí? Una curva que hay aquí, vamos a tener los nudillos. Y fíjense que esta línea, con este cuadradito que está acá, que era la muñeca, vamos a tener la unión de los huesos largos con cada uno de los nudillos. Otra particularidad es que este cuadradito que está acá, que representa mi muñeca, es que en este vértice todos los huesos están colocados sobre la misma línea. ¿Sí? Sobre esta línea vamos a notar que esta punta está unida con ese nudillo, pero parte de esa esquinita de este cuadrado que está acá. ¿Sí? ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos se entiende? Bueno, ¿qué otra cosa tendremos que hacer? Diferenciar los trazos que sirven de los que son auxiliares. Que es lo que los auxiliares son los que hemos utilizado para construirlo. Y después vamos a trabajar con una fibra indeleble para remarcar el contorno de la mano para emprolijar toda esta situación. Ahí estoy haciendo dedos un poco más armónicos porque no me interesa dibujar mi mano específicamente. Hoy es un modelo nomás, ¿sí? Entonces fíjense que estoy eliminándole mucho de las imperfecciones que mi mano tiene. No lo hago de coqueto como lo haría la Mirta Legrand, sino... Fíjense que si bien todas estas uñas que están acá deberían estar en esta posición, con la mano extendida, el pulgar tiene la uña de costado. ¿Sí? ¿Se entiende? La mano queda de costado. Entonces voy a ver en el pulgar la uña de costado. ¿Sí? Bueno, ese es el primer esquema que tenemos.
¿Qué habíamos visto en la parte del teórico que les presenté hace un momento? Que el objeto que vamos a diseñar, ¿sí?, es más importante que la mano, pero que ambos tienen que dibujarse juntos, ¿sí? Si yo no dibujo el objeto junto con la mano, vamos a estar en problemas porque no nos va a quedar proporcionado el objeto o la mano. Entonces vamos a recurrir, por ejemplo, a nuestra tacita, ¿sí? Una tacita de paredes gruesas, en lo posible de un color liso. ¿Por qué liso? Ya les he explicado. Es mucho más fácil de intentar dibujar algo que es liso, ¿sí?, con un color plano, y tener que meternos con la gráfica que puede llegar a tener alguna otra taza. ¿Y por qué no blanco? No es una prohibición, sino una sugerencia. El blanco es difícil de pintar en primera instancia. Si yo recién me estoy aproximando el color, lo mejor es intentar con colores que sean lo más vivos posible para centrarnos en la forma del objeto y cómo se acentúan. Fíjense, brillos, luces, sombras. En este caso son todas luces, sombras propias, pero también puede ocurrir que sean luces propias, digo, sombras propias y sombras arrojadas. Esto que está acá es una luz muy difusa, una sombra muy difusa, porque la luz también viene de muchos puntos diferentes, porque la ventana no tengo la luz directa, sino que al pegar en las paredes va cambiando. Mucho de esto es reflejo de luz, no solamente la luz arrojada, sino que tengo reflejos de las paredes, y por eso hace que la sombra sea más pequeña que el objeto. Si yo este objeto lo tuviese al sol, yo vería las mismas dimensiones del objeto arrojado con la inclinación que tiene la luz del sol, ¿sí? Sería bastante diferente a lo que estoy viendo ahora. Y si tengo una luz de tipo de tubo fluorescente, que es una luz difusa, voy a tener muchas sombras o prácticamente ninguna, ¿sí? Un día nublado también voy a tener una sombra difusa, una luz difusa. Muy probablemente no tengamos marcado estas líneas que están acá. Están marcadas la línea de brillo, luz y de sombra, ¿sí? Básicamente lo que voy a intentar hacer es el objeto en una posición en la que yo pueda tomarlo y que se note que lo estoy tomando, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre pedirle a alguien que me tome una foto con el objeto en la mano? Vamos a utilizar la mano izquierda para que se vean las líneas, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que la persona que está sacando la foto puede seleccionar la mejor ubicación de la mano con respecto al objeto. Si yo lo estoy sacando o tengo la cámara fija, como en este momento, la cámara fija arriba me impide esa posibilidad de seleccionar esto. Voy a tener siempre la misma visual, ¿sí? Bueno, las asas, salvo que tengan dedos muy pequeños, vamos a utilizar 2 dedos. Si tienen dedos muy pequeños van a utilizar 3 dedos. Esto es bastante probable que las chicas puedan utilizar 3 dedos, ¿sí? Pero los varones en general van a poder utilizar, les va a quedar más cómodo utilizar 2 dedos. Y los otros van a quedar en una posición diferente. Es bueno verlo en qué posición queda cada uno. Yo se los muestro así, ¿por qué? Porque la mano acá está relajada. Si yo quisiera ubicar la mejor posición de toma para poder dibujar la mano, me voy a encontrar de que va a empezar a aparecer esto acá, que es la mano, la muñeca quebrada. La muñeca quebrada en una posición antinatural, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy ubicando para que me quede, ¿sí?, en la mejor posición posible el objeto, pero la mano no la puedo poner al otro lado. Por eso necesito que alguien me tome la foto, ¿sí? O yo tomarle la foto a otra persona. ¿Está claro por qué? Bueno, hay gente que no dibujó la muñeca es muy importante, porque la muñeca me da idea de la continuación del brazo y me da la posibilidad de emblocar los objetos. Bueno, comencemos emblocando esto. Hasta ahora habíamos visto un sistema de emblocamiento que consistía en tomar mi objeto y decir, en esta caja, que no es un cubo, tengo un cuadrado que termina acá y después tengo un tercio más de profundidad. Este en el caso es mi taza.
A su vez mi taza tiene un reborde y después baja prácticamente cilíndrica. No es cilíndrica, ya vamos a ver por qué. Y hacia la base se achica. Tengo un radio, este radio se llama radio de empalme, ya vamos a ver más adelante cómo trabajar con eso. Y luego tengo un bloque que se le anexa, ¿sí? Que es el bloque del as. Es más chico, en mi caso. Tengo una circunferencia, aquí otra circunferencia, y esas dos circunferencias unidas por un arco de circunferencia aquí. ¿Sí? A su vez, si yo la cortara como lo van a cortar ustedes, encontrarían algunos otros detalles que serían bastante interesantes de ver. Como por ejemplo, si yo lo corto, vamos a tomar un eje de simetría, y esto tiene mucho que ver con el trabajo práctico número 1. Por eso no les colgué nada, porque vamos a trabajar con la taza y la mano tomando esa taza para poder ver cuáles son los detalles. Vamos a ir paralelos, muy probablemente ustedes tengan un espesor constante, y cuando estemos llegando a la base nos vamos a dar cuenta que nuestra base no es completamente plana, sino que ocurre algo parecido a esto. ¿Para qué? Para que el punto de contacto del objeto con la superficie de apoyo, en la mayoría de los casos una mesa, ¿sí?, sea el menor posible, y ese punto, esa línea, si yo lo miro desde abajo, tendría la base, esta es la base, y estoy tratando de que se vea de que mi base tiene un rehundido. En este caso particular de la taza que yo les estoy mostrando, tiene esta forma. ¿Sí? Esta curva que está acá me dibuja una línea que se alcanza a ver porque es parte del cierre de la matriz. Después ya vamos a hablar con respecto a eso. Seguramente lo van a ver con Lucio en materiales y procesos. ¿Sí? Van a encontrar una línea de partición. Por acá yo les sugiero cortar su taza. No tengan miedo de sacrificar la taza porque es en pos de la ciencia, chicos. ¿Sí? Bueno, es muy importante ver todos los detalles. Uno es que mi taza muy probablemente no termine plana arriba, y si termina plana seguramente voy a tener un engrosamiento en la pared para evitar que esto se deforme. Si yo presiono acá, alguna deformación voy a tomar, voy a alcanzar, pero si esto tuviese el mismo espesor y fuera recto, esta deformación sería mucho mayor. ¿Sí? Así que, ¿quién más? ¿Quién menos? Tiene un reborde. Después tengo aquí este rehundido en la base que me deja esta línea de apoyo, ¿sí?, muy chiquita, que es la que yo dibujé aquí. Esa línea de apoyo se llama peana. ¿Sí? Ya se los había comentado con anterioridad, y puedo encontrar de diferentes tipos. Algunas peanas pueden ser, voy a hacer un detalle como la que acabo de mostrar, que es básicamente una curva. Y si yo hago un corte voy a encontrar esta situación. Aquí tengo el eje de simetría de la taza. ¿Sí? Aquí tengo una curva y lo único que hace contacto es ese punto todo alrededor. ¿Sí? Eso es fácil de lograr en la industria. Si yo quiero lograr un borde completamente plano y que apoye todo parejo, eso es difícil de lograr en la industria. Después tengo otro tipo de tazas que podríamos tener, terminan recto ahí, que es muy similar a lo que yo tengo recién, pero
es de otra manera. ¿Sí? Y en otro caso podríamos llegar a tener esta otra situación. ¿Sí? Y hay otras opciones. Qué sé yo, algunas vienen, hacen esta curva aquí como muy parecida a al primer caso, y es una combinación de esta con esta otra de aquí. ¿Sí? Todos esos detalles son muy importantes que ustedes empiecen a verlos. Técnicamente tienen un fundamento, entonces es muy importante que nosotros veamos. Bueno, a partir de esto que teníamos acá, y habiendo analizado todas las partes de nuestra taza, podríamos construirla en 3 dimensiones y procurar ver cómo se toma esta taza, ¿sí?, por una persona. Y ya vemos, en función al tamaño de la mano, muy probablemente encuentren que o colocan dos dedos dentro del asa, o las chicas, por lo general las chicas, aunque no todos, si tienen el dedo suficientemente fino, podría un varón también tomarlo con 3 dedos, a este tipo de taza. Un pocillo es diferente. ¿Sí? Cada taza o cada objeto que ustedes tomen para la infusión va a ser distinto. ¿Sí? Bueno, ¿de qué forma enblocábamos nosotros? En primera instancia decíamos, bueno, tengo un bloque de base cuadrada porque esto es cilíndrico, ¿sí? Y sobre un eje, vamos a hacer dos tipos de emblocamiento diferentes en la misma hoja, ¿sí? Sobre un eje teníamos este tipo de emblocamiento, ¿sí? Esta altura se repetía una vez y un tercio. Esta línea, esta y esta deberían ser lo más paralelo que ustedes puedan. ¿Se ven todas las líneas? Sí. Bueno, y el asa va a estar en esta dirección o en esta dirección. Y en lo posible hacia el observador, porque el observador es el que tiene que ver todas las cualidades de la taza, y si nosotros tomáramos esta como vista frontal, porque la vista frontal es la que más detalles me da del objeto, quiere decir que nuestra perspectiva, que más detalle nos da, va a ser una en que me permite ver el asa. Si yo coloco la perspectiva del otro lado, que donde yo no vea el asa, o vea muy poco del asa, es hacer trampa. Por un lado estoy ahorrándome el dibujo del asa, que es algo que el sistema de representación no nos podemos permitir, pero en el otro lado lo que no estamos haciendo es mostrar todas las cualidades del objeto. Entonces nosotros tenemos que representar según las cualidades del objeto. Esto es muy importante, sobre todo cuando empezamos a dibujar para mostrar nuestros propios diseños. En este caso estamos relevando algo, entonces podríamos incurrir en la tentación de querer ahorrarnos trabajo, porque total no es mi objeto, pero la idea es que aprendamos a representar. Bueno, ¿qué habíamos visto? Que sobre esta superficie teníamos la elipse más grande. Recuerdan que yo les había dicho que podríamos trabajar con este tipo de construcción de la elipse, en donde vamos a encontrar que desde la mitad de esta línea hasta acá tengo otro punto de control, de esta mitad hasta acá tengo otro punto de control, de esta mitad hasta acá tengo otro punto, y de aquí hasta aquí otro punto. Entonces ahí, ya con 8 puntos de control es mucho más fácil trazar mi elipse, ¿sí? Por lo menos es más fácil, no les digo que a todos les resulte más fácil. Después encontramos que a esta altura, aquí abajo, nuestro diámetro cambiaba, ya no era este, sino es este. Entonces, a esta altura, un poquito más abajo aquí, más o menos, en mi taza más o menos van a ser unos 10 milímetros, tengo que trazar una línea, que es un plano. Ese plano en realidad es más chico,
Y sobre ese voy a trazar otra vez todos los puntos de control de mi elipse para poder trazarlo. De esa manera yo me aseguro de que la elipse de aquí arriba y la de acá abajo tengan alguna relación. Por último, sobre esta base, tengo una que es todavía más chica, que es la que me dibuja la peana, ¿sí?, de la taza. En algunos casos la puedo llegar a ver, en otros no. ¿Cómo voy a unir? Vamos a ir recto con esta elipse de aquí y vamos a trazar una curva más abierta que me permite englobar esto. ¿Sí? Acá podemos marcar una elipse que no vamos a llegar a ningún lado, solamente vamos a dejar indicado de dónde empieza a reducirse. Fíjense que es el ancho de esta elipse menos el espesor de la taza. ¿Sí? Y esto a esta altura, más o menos. ¿Sí? Entonces hace ese efecto, ¿sí?, que aquí lo podemos llegar a representar un poquito más. Después ya vamos a ver que esto que estoy trazando acá se llama línea de superficie y vamos a aprender a leerlas, ¿sí?, y aplicarlas. ¿Sí? Es como para indicar la geometría total y poder ayudar a que el dibujo se entienda mejor. Por ahora, fíjense que yo las dibujo, pero no es necesario que ustedes las apliquen. En esta línea, pero sobre la figura, que es un poquito más adentro, sobre la taza, vamos a emblocar el asa. ¿Sí? Fíjense que el asa es un bloque que está como agregado. ¿Lo ven? Si tomáramos una elipse ahí, tendríamos unidos por una curva, y a eso tendríamos que sumarle que esto tiene una sección. Entonces, con todas esas ayudas voy a poder dibujar el asa con mucho mayor detalle, ¿sí? Y no me va a ser tan difícil, porque una de las cosas más difíciles de dibujar acá va a ser el asa. ¿Lo alcanzan a ver? Bueno, tenemos dibujado eso. ¿Qué nos falta? La mano. ¿Sí? Entonces, si lo tengo dibujado con el asa hacia acá, voy a tener que dibujarlo con la mano derecha. Si tengo el asa dibujado en esta dirección, puedo trabajar con la mano izquierda. ¿Sí? En este caso, me metí en camisa de 11 varas, o sea, me compliqué la vida porque me voy a tener que dibujar la mano derecha, que es con la que uso para dibujar habitualmente. ¿Sí? Pero no hay problema, vamos a tratar de que eso salga bien. Yo se lo estoy mostrando, imagínense que esto está cruzado en esta posición. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tendría que dibujar mi mano. Fíjense, ¿qué cosas tendría que ver yo? La línea, esta línea, ¿sí?, de la articulación, donde está el nudillo de mi pulgar, aquí. Hasta donde llega a eso, fíjense que desde los dedos prácticamente no voy a ver nada. ¿Sí? Y si yo lo tengo dibujado más o menos en esta posición, tendré que dibujar esta línea de acá, que es lo último que veía. ¿Sí? La línea de la muñeca, hacia donde va todos los huesos largos de la palma de la mano, y cómo se une sobre todo con el índice. Voy a tratar de trabajar con otro color para que ustedes puedan visualizarlo. Entonces, lo primero que voy a tener es el lugar donde apoyo. ¿Se alcanza a ver? ¿O más o menos? No. Capaz que con un amarillo, un naranja. Aquí, ¿sí?, voy a tener apoyado mi pulgar. ¿Sí? Y después se va a ver un poquito así, ¿sí? Voy a tener apoyado mi pulgar, o sea, la punta del dedo, la palma, o sea, la yema de mi dedo pulgar va a estar apoyado sobre ese punto naranja que está ahí. Voy a tener estos dedos colocados sobre el asa, ¿sí? Y voy a tener una inclinación de la mano tal que me permita leer,
que mi pulgar va a subir hasta ahí, ahí tengo la primera articulación que está dibujada, que es de acá. ¿Sí? A partir de ahí voy hasta la articulación del pulgar. La articulación del pulgar es muy importante porque me dice dónde quiebra el pulgar y de ahí aparece el tramo largo del hueso del pulgar, ¿sí? Que se une con la muñeca. En este caso no lo veo tan largo porque está por la perspectiva, ¿no? Pero veo todo esto. Perdón, ahí y ahí, ¿sí? Acá yo voy a tener mi muñeca. Si yo puedo situar bien la muñeca, puedo situar bien casi toda la mano, porque a partir de la mano, si yo sé que a partir de este punto voy a tener los otros 4 dedos, voy a encontrar con que esta parte de la mano, hasta ese pulgar, hasta ese nudillo, va a llegar por ahí. Ese nudillo, tenemos un tercio más chico, va a llegar por ahí, el otro ahí y el otro ahí. Fíjense que si yo tomaba la taza de la mano, con la mano, lo único que sobresalía es esta falange, ¿sí? Que es esta falange que está sobresaliendo acá. Esto ocupa un espacio, cada dedo tiene su espacio. ¿Mm? Y los otros estaban cerrados hacia adentro, por lo tanto muy probablemente no los vea. Entonces, traduzcamos cómo quedaría nuestra mano. Hasta ahí, la pulpa de la palma de la mano. ¿Se alcanza a ver todos los detalles? ¿O los detalles generales de la mano? ¿Sí? Bueno, ¿cómo podemos pasar en limpio esto? Podemos recurrir a una ayuda. Que es básicamente calcar el objeto y pasarlo limpio. ¿Por qué no lo podría calcar si es mío? Hoja de calcar. Y ya podríamos pasarlo en limpio. Vamos a empezar por ¿dónde? Vamos a empezar por la mano, porque la mano es lo que me va a cubrir parte ¿cómo? ¿Para qué? Ah, no, el cable. ¿El cable? No. Ah, esta hojita de acá. Ahí está. Bien. La punta del dedo, que si quieren pueden dibujarle la uña, insinuársela. El otro dedo. Bueno, básicamente, si pasamos en limpio, nuestra taza va a quedar así. ¿Sí? Y después podríamos tratar de pintarla. Para tratar de pintarla, yo en este caso voy a utilizar rotuladores o marcadores que son bastante rápidos de producirlo, ¿sí? de rayar, pero no necesariamente tienen que recurrir a rotuladores ni querer salir corriendo a comprar todos los rotuladores que encuentren por el camino porque son elementos caros y muchas veces no conseguimos lo que necesitamos. ¿Sí? Voy a dejar marcada la línea en blanco de lo que ya teníamos el brillo. Fíjense que ya me quedaba un brillo en la taza. A ver, veamos ahí, más o menos de ahí sería
Fíjense para qué me sirve la foto bien sacada. ¿Ven dónde están los brillos? O sea, voy a tener un brillo en esta zona. En este caso no va a estar muy marcado porque estamos a la sombra. Pero vamos a tener una línea bien marcada en blanco. ¿Sí? Que la voy a dejar marcada. ¿Se alcanza a notar muy clarito? Sí. Sobre esto. Una de las particularidades que se trabajan con rotulador sobre un papel obra, que es lo que están utilizando, fíjense lo fuerte que queda el color. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un papel muy, muy absorbente. ¿Sí? Y por más que la tinta de un rotulador sea transparente, ¿sí? Si yo le quiero dar un tono clarito acá, no lo voy a lograr casi con ningún rotulador. ¿Sí? Me tengo que recurrir muy probablemente a pasteles, que también traje ya después en la segunda parte, vamos a pintar algo un poquito más marcado, posiblemente dibujemos un poco más algún otro objeto, ¿sí? Vamos a suponer algunas cosas. Bueno, si yo pinto aquí, esto prácticamente me va a quedar así, pero si yo pinto sobre el papel vegetal o algún papel satinado que tenga menos absorción, voy a tener que esperar a que seque un poco la tinta, pero cuando yo pinte, fíjense el color. Cambia, ¿no? Bueno, ahí que se ve un poquito más oscuro porque yo acabo de utilizar tinta indeleble y van a ver ustedes que si yo utilizo tinta indeleble, con el solvente de la tinta del rotulador lo voy a levantar. ¿Sí? Entonces esas son cuestiones que tienen que tener en cuenta. Si yo lo hubiese dibujado con una microfibra, ¿sí? Cuando rayo, espero que se seque. Estas rayas que están acá hechas son con una microfibra. Microfibra tipo Edding, esas que vienen reguladas, también puede ser Piscini. El tipo de tinta es diferente a esta. Esta es una Sharpie, ¿sí? Que es con la que yo tracé el borde de la taza. Ahora fíjense, si yo le paso sobre la Edding, no levanto ni corro la tinta. ¿Se nota? A ver. No se corre. Pero si yo paso sobre esta, la corro toda. Porque usan solventes similares. Y la idea es que yo pueda pintar con capas con esto. Entonces, si yo pinto con capas, muy probablemente esas capas necesite que se fundan bien una con la otra. Entonces, esto en realidad no era celeste, sino que era azul. Yo utilizo el celeste para darle los colores más marcados ahí de la luz, del degrade que voy a utilizar. Una de las cosas que puedo lograr con esto es que fundo muy bien un color con el otro, y al ser transparente llega un momento que se satura y no tengo que aplicarle más color. Pero tengo que tener cuidado por la mano. La mano esa que está pintada con una tinta indeleble de características similares al solvente de la que estoy utilizando para remarcar el borde. Otra cosa que puedo hacer es pintar primero y después remarcar el borde, que eso también ayuda a que no se mueva tanto. Estos rotuladores, en realidad hay que ver si ustedes se adaptan, si les gusta a la forma de dibujar que tiene cada uno. Son muy rápidos, tienen una serie de ventajas, tienen como desventaja principal el costo, ¿sí? Que no es menor. Estamos hablando de que un rotulador de los Purecolor, ¿sí? Que son los que van a conseguir ustedes acá, está en el orden de los 80, 80 y pico pesos. Y a eso hay que acompañarlo siempre de su respectivo tinta de recarga. ¿Cada uno sabe eso? Sí.
Lo que pasa es que ustedes no tienen que ir y comprarse 30 rotuladores como yo tengo en este momento, sino que tienen que comprarse uno o dos rotuladores y empezar en general por los grises. Un gris bien clarito, un C01 por ejemplo, y, un color, el color que ustedes vayan a utilizar en el momento de hacer el trabajo práctico. ¿Sí? Con eso y un par de pasteles o con algún par de ¿cómo que se llama? De lápices acuarelables o lo que quieran ustedes, pueden incursionar ya en el dibujo con rotulador y ya no sería tan caro, ¿sí? Ustedes van comprando a medida que les va haciendo falta. Y compran uno o dos como mucho para corroborar que a ustedes les guste trabajar con ese implemento, porque no a todos les resulta fácil. Ni fácil no es, ningún implemento es fácil. Todo requiere de cierta práctica. ¿Sí? Pero como es caro, no les conviene meterse a comprar un montón de rotuladores y después descubrir que lo mejor para ustedes era trabajar con otro tipo de material. Si uno o dos y después lo pueden utilizar. Yo en la carrera de diseño industrial, propiamente dicho, nunca utilicé rotuladores. Los rotuladores me los compré ya siendo docente como para poder mostrar algunas cosas. Bueno, ahí tengo una suerte de degradé bastante liviano, sin demasiado detalle, pero muy rápidamente lo puedo pintar. Es una ventaja que tiene el rotulador. Yo cubro grandes superficies con muy poco tiempo. Distinto es cuando yo dibujo con lápices, ¿sí? Que tengo que tener paciencia de limpiar todo. Bueno, la idea es que traten de reproducir esta situación ustedes acá. No necesariamente hace falta que tengan una hoja de calcar. Yo lo hago por una cuestión de que sea visual ahí. Si ustedes trabajan con hojas de 80 gramos, ¿sí? De papel común y corriente, muy probablemente tengan suficiente transparencia como para verlo allá. Y un paso que puedo hacer para poder ver lo que dibujo ahí es remarcar acá. Y con eso que estoy remarcando acá, volver a calcar en una hoja, ¿sí? De las que yo tenga por ahí. ¿Sí? Como ven, lo importante siempre es dejar bien definido el objeto y la mano tiene que acompañar al dibujo. Si viene un objeto complejo de dibujar, la mano, justo agarré una hoja gruesa y otra hoja gruesa, ¿ven que se alcanza a ver? Ustedes van a tener mejor definición. Yo acá con la proyección y la sombra y todo y el reflejo de la luz, fíjense que aparece, ¿ven? En su hoja va a aparecer más nítido. Entonces, ¿dónde arrancamos? De estudiar la proporción de la mano, de estudiar la proporción del objeto y de colocar esos elementos que me permitían identificar, ¿sí? La estructura de la mano